Muy bien. Hemos hablado de la dirección y de su importancia. Vamos a hablar ahora de la intensidad. Y de paso, vamos a hablar de cómo vamos a poner en nuestras fotografías dentales. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es encender nuestro flash. Normalmente los flashes tienen una posición en donde si dejamos de utilizarlo un determinado tiempo se apagan automáticamente. Esta posición es recomendable en nuestro uso porque, como les decía, normalmente en la consulta estamos atendiendo muchas historias, tenemos muchas cosas en la cabeza, muchas decisiones que tomar rápidamente, ¿bien? Y que el flash se apague solo y que nos permita que cuando lo vayamos a recuperar tenga batería, es algo que es realmente muy cómodo. Así que mi primera recomendación es que cuando enciendan el flash siempre lo pongan en una posición en donde haya un apagado automático para evitar que la próxima vez que cojamos la cámara no tengamos que emplear el tiempo en cambiar batería. Bien, lo segundo que vamos a hacer es, como les comentaba, bien, coger el poder total del control de la intensidad de ese flash. Vamos a utilizarlo en modo manual. Vamos a eliminar los automatismos, principalmente porque además, aunque estén muy recomendados, aunque haya mucha gente que recomienda utilizar en automático nuestros equipos en fotografía, los automatismos de la cámara se equivocan. Y los automatismos del flash también se equivocan. Y más en circunstancias especiales como ¿cuáles? Como cuando tenemos grandes blancos o grandes negros. Tenemos grandes blancos. Cuando tenemos grandes reflejos que hagan que esa luz del flash refleje de una manera muy intensa. El automatismo piensa, ya hay luz suficiente y lo para ese destello. Por lo tanto, estamos fotografiando estructuras que son difíciles de fotografiar con automatismo. Vamos a utilizar un valor manual en nuestra potencia de nuestro flash. Cuando nosotros pasamos de automático, TTL, normalmente se le denomina, bien, a un modo manual de nuestro flash, nos va a aparecer una fracción. Esa fracción es la potencia de nuestro flash, 1:1, es decir, o el valor de 1 es la potencia máxima que puede emplear ese flash. De hecho, lo primero que vamos a hacer es vamos a bajar esa potencia del flash y vamos a colocarla a la mitad o a un cuarto de su potencia. Uy, qué curioso, ¿hay alguien que se haya dado cuenta de qué es lo que he nombrado ahora? Una mitad, un cuarto, un octavo, dobles, mitades. De la misma manera que cambiábamos nuestros parámetros de diafragma en dobles mitades, nuestra velocidad en dobles mitades, nuestra ISO en dobles y mitades, también lo cambiamos en nuestro flash de manera manual. Mi recomendación es que empecemos a colocar una potencia de un cuarto de nuestro flash. Dependerá de nuestra calidad de nuestro flash y de nuestro modelo. Por supuesto que hay flashes más potentes que otros. Y a lo mejor un flash potente necesita un cuarto de su potencia y un flash que a lo mejor nos ha salido algo más económico necesita toda la potencia para conseguir la misma luz que el otro. Muy bien. Lo colocaremos a un cuarto de potencia y como les recordaba antes y les recomendaba, vamos a sacar una foto de retrato de prueba. A ver qué pasa. Colocamos a nuestra paciente delante, configuramos nuestra cámara con el resto de parámetros como habíamos hablado, los vuelvo a explicar a modo recordatorio. Sabemos que es un retrato, por lo tanto vamos a utilizar un valor de diafragma F10 aproximado. Sabemos que tenemos que utilizar la mayor velocidad de sincronización posible con nuestro flash. Sabemos que usamos el ISO 100 para generar las imágenes de mayor calidad posible. Le habíamos dicho qué temperatura de color tiene el flash, que lo hablaremos con más calma en el siguiente punto, bien, con más detenimiento. Hemos elegido qué tipo de autofoco vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar un autofoco simple, como comentaba en la gran mayoría de nuestras imágenes en la que vamos a utilizar el modo. Hemos dicho que la cámara que grabe en formato RAW y en formato JPG para tener respaldo de los dos archivos por si necesitamos modificar algo. Bien, su espacio de color es el más amplio posible, Adobe RGB. Bien, y hemos elegido un estilo de imagen que nos permite que esa imagen en JPG revelada automáticamente sea coherente a lo que nosotros estamos buscando, algo fiel, algo neutro. No nada que nos exagere, que nos sature o que nos cree colores o luces que no son acordes a la realidad. Bien, sacamos la fotografía y nos aparece esto. Y ahora mi pregunta es, ¿esta fotografía está bien expuesta? ¿Tiene la cantidad de luz suficiente, la correcta, la que necesitamos? Es una pregunta trampa. Lo pueden decir, claro, si está colgada, si está puesta en la presentación es que está bien sacada. Sí, pero si nosotros cogiéramos esta fotografía y nos iríamos ahora mismo al exterior, en un día soleado, en la playa, la veríamos y diríamos, oye, esta fotografía puede ser que esté oscura.
En cambio, si nos metemos en un cuarto oscuro y la volvemos a ver, digo, uff, está muy luminosa. La percepción de la cantidad de luz o de la luminosidad de una fotografía influye en el entorno en donde estamos, bien, y también en el dispositivo, también, si tiene más o menos brillo. No podemos ser objetivos a la hora de valorar una exposición si solamente vemos la imagen. Para eso tenemos una de las herramientas más importantes a la hora de valorar si una foto está bien o no expuesta, que es el histograma. El histograma es una gráfica que nosotros podemos configurar para que cuando nosotros saquemos la foto en nuestra cámara, veamos en un lado de la pantalla nuestra fotografía y en otro lado esta gráfica que nos representa la cantidad y los tonos de luz que hay. Lo primero que hace la cámara es eliminar todos los colores de la imagen y quedarnos solamente, como explicaba antes, en el gris y en el negro. ¿Bien? Y ahí reflejará, ¿bien?, en ese histograma qué cantidad de píxeles hay, y ese es el eje de la Y, el eje vertical, de cada uno de los tonos que hay en la imagen. Es decir, en la imagen de prueba, sabemos que tenemos un fondo blanco, hay un montón de píxeles que son un blanco puro, todo lo que está detrás de la fotografía de la señora que está retratada. Ahí se ve claramente en nuestro histograma que tenemos un pico de píxeles que son blancos a la derecha del todo, en donde está el blanco. ¿Sí? Por otro lado, también podemos ver que hay ausencia de píxeles en los negros, por lo tanto esta fotografía no hay un negro puro. Hay algo más oscuro que obviamente parece ser que sería ese pelo castaño oscuro. Y a mitad tenemos una barriguita de píxeles. Esa barriguita representa normalmente el tono de piel. Y el tono de piel está rondando esa mitad del histograma. Si se fijan con detenimiento, en ese histograma hay unas barritas, hay unas líneas verticales, como unas franjas que lo dividen en varios pasos. Hay pasos. ¿Les recuerda la palabra? Dobles y mitad. Pasos tiene que ver con el histograma. Si nosotros subimos el doble de luz, todo se rodará una franja de las que tenemos en el histograma. Es un truco que podemos utilizar para exponer correctamente. En este caso, la fotografía está bien expuesta. ¿Por qué está bien expuesta? Porque tenemos blancos. Blancos hay que tener en esta fotografía. En la fotografía digital se expone a altas luces. Les explico con detalle. Sabemos lo que es un bit. Un bit es un elemento del ámbito digital, ¿bien?, en donde tenemos un valor de 0 o de 1. ¿Bien? Las cámaras normalmente trabajan a partir de los 12 bits, 12, 14 bits, dependiendo de qué tipo de cámara. Es decir, que tenemos 14 valores en donde pueden ser 0 o 1. Si todos están en 0, sería un negro puro. Si todos los valores están en 1, sería una luz pura. Muy bien, vamos a imaginar que es un vaso de agua. Yo tengo una imagen en donde la he expuesto y si necesitara más luz, necesitaría añadir agua. Es decir, inventarme esa parte de luz. En cambio, el proceso de reducción de luz, es decir, de bajar la luminosidad de una imagen, genera muchísimo menos ruido. Porque al fin y al cabo todos esos bits que están siendo de 1, es decir, están todos llenos, es un valor que está todo lleno, tenemos que ir retirando. Y siempre nos queda algo de lo que hay. Es más fácil quitar agua de un vaso, donde nos quedamos con lo mismo, a añadir luz de manera digital, ¿bien?, en donde se creará más ruido, más interferencia, estamos haciendo algo irreal. Esto que viene a que tenemos que intentar exponer nuestras fotografías a lo más alto posible. Normalmente en las fotografías dentales hay un reflejo dental, a no ser que utilicemos polarizadores de los que vamos a hablar, pero hay un reflejo en donde se ve algo del flash. Eso es un blanco puro. Necesitamos que parpadee un poquitito la foto, como les había avisado en el aviso de altas luces cuando previsualizamos la foto. Algo tiene que ser blanco en la foto, porque el blanco del ojo es blanco. ¿Bien? Y hay blanco en la foto, hay que llenar, hay que exponer a alta. Nos es más útil, resumiendo, fotografías con más luz, sin pasarnos obviamente, porque si nos pasamos de luz perdemos toda la información, a fotografías con menos luz. ¿Entendido? Bien, vamos a verlo. Vamos a ver qué pasa cuando sobreexponemos o cuando subexponemos. ¿Y cómo se representa en el histograma? Fíjense cómo el histograma parece que se ha rodado todo hacia la izquierda, ¿bien?, en una fotografía más oscura.
Y es evidente que la fotografía se ve oscura porque incluso hasta el fondo ya no es blanco puro, es un blanco gris. Lo tenemos en el pico del histograma. En cambio, en la imagen de la derecha está sobreexpuesta, está pasada de luz. Hay un exceso de luz, de tal manera que incluso hay parte de su piel que es blanca, blanca sin detalle, blanca que no vemos. Fíjense cómo ese histograma se ha rodado hacia la derecha, ¿bien?, hacia la zona en donde están las luces altas. ¿Cómo lo corrijo? ¿Cómo hago que ese histograma esté en el centro, en donde tengamos la gran barriguita de esa tez, ¿no?, de esa luz que tiene la tez, que es la barriga intermedia que veíamos en nuestro histograma? ¿Cómo consigo esto? Muy bien, veo mi histograma y ya sé identificar si tiene poco o mucha luz. Y el primer parámetro que vamos a cambiar es nuestra potencia de flash, es nuestra intensidad del flash. Es lógico. Tengo una fotografía con poca luz, ¿qué es lo primero que se me ocurre? Darle más luz. Tengo una fotografía con mucha luz, ¿qué es lo primero que se me ocurre? Quitarle de luz. ¿Y cuál es mi fuente? En este caso no es un sol, que no lo podemos manejar, es un flash que además hemos decidido utilizarlo de manera manual, por lo tanto vamos a poder manejarlo. Vamos a poder decidir qué potencia queremos en ese flash. Subirla o aumentarlo. A dobles y mitades, curiosamente. Muy bien. Vale, ¿cuál es la segunda elección? Hemos subido el flash al máximo y tristemente nuestro flash no tiene la suficiente potencia como para exponer correctamente. ¿Cuál es la siguiente cosa que podemos modificar? Podemos modificar el ISO. Podemos subir el ISO en el caso de que nuestra fotografía sea demasiado oscura. Y subirlo fuera de ese ISO base en donde rinde mejor la cámara. Y es importante conocer nuestra cámara hasta qué punto podemos subir el ISO sin que se vea repercutida la calidad de la imagen. Para eso es tan sencillo como coger la cámara y empezar a sacar fotos con ISOs distintas y verificar hasta qué punto, bien, mi cámara genera ruido a partir de unos valores. ¿Bien? Normalmente las cámaras reflex y en particular las cámaras de los teléfonos móviles gestionan muy bien el ruido. Curiosamente, las cámaras de los teléfonos móviles es uno de los mejores dispositivos para generar el ruido, para gestionar ese ruido. Como tercera opción, vamos a cambiar el diafragma. Recordamos que el diafragma, si lo abrimos entra más luz, si lo cerramos entra menos luz, pero al modificar el diafragma ya estamos modificando la estética de la fotografía, no solamente la cantidad de luz, sino algo muy importante que todos recuerdan es la profundidad de campo. El diafragma estaba relacionado con la profundidad de campo. Tanto si yo modifico el diafragma para entrar más luz o dejar que entre menos luz, voy también a cambiar el resultado de la imagen. Por eso, la primera recomendación es manejar la potencia del flash, la segunda el ISO y la tercera nuestro diafragma. ¿Cómo modificamos la potencia del flash? Tan sencillo como lo habíamos visto antes. Damos a seleccionar en el flash y aumentamos el doble de luz. ¿Bien? Al aumentar el doble de luz, ¿qué es lo que nos sucede? Pues que se nos rueda una franjita de las que vemos en el histograma señalada. Todo se rueda una franja hacia la derecha cuando aumentamos, todo se rueda una franja hacia la izquierda cuando disminuimos un paso de luz, un doble o una mitad. Les expongo en esta diapositiva que vimos en la primera unidad de la fotografía general, en donde todos son dobles y mitades y todo está relacionado. Podríamos añadirle otra fila más que sería la potencia del flash y estaría todo relacionado igualmente. Muy bien, ¿qué vamos a hacer si está sobreexpuesta? Pues habíamos hablado de bajar la potencia del flash, ¿bien?, o de cerrar el diafragma, ¿bien?, sabiendo y asumiendo que cuando cerramos el diafragma vamos a producir un cambio en la imagen, no en la intensidad de la luz, sino en la imagen, no en la exposición, sino en la profundidad de campo. Muy bien, vamos a comprobar si esto lo hemos entendido o no. ¿Les parece? Fíjense en esta fotografía que tenemos en la parte superior de la imagen. Es una fotografía intraoral. Es una fotografía en donde nos hemos acercado para conseguir la máximo índice de reproducción 1:1, ¿bien? Y hemos utilizado estos parámetros, los parámetros comunes, y hemos utilizado una fracción de 25 en nuestro diafragma. Fíjense ese histograma. Y en este caso les expongo un histograma que está separado por colores. ¿Por qué se lo separo por colores? Porque el único color rojo que tenemos mayoritariamente dentro de una foto intraoral es la encía. Bien, así que podemos saber si la encía está bien expuesta o no porque está separado por colores. Bien, ¿esta fotografía está bien expuesta?
¿Está subexpuesta? ¿Está sobreexpuesta? Obviamente la fotografía está subexpuesta. Les recuerdo que es importante que haya blancos en la fotografía. Es importante que haya píxeles en esa parte derecha del histograma, que haya información en las luces. Bien, muy bien, está subexpuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer para corregirla? Hablábamos de lo primero que teníamos que corregir es la potencia del flash. Aumentarla al doble. Es más, si la aumentamos el doble y vemos ahí, bien, cómo esa montañita que ahora mismo de rojo, que es la que representa mayoritariamente esa luz en esas encías, está de la mitad del histograma hacia la izquierda, es decir, hacia la sombra, y les recomendaba que esa montaña esté desde el histograma hacia la derecha. Fíjense que es prácticamente lo que sucede ahí, hay una diferencia de un paso, de una franjita. Vamos a verlo. Vamos a subirle el flash en lugar de 1/8 a 1/4. Y sale esta fotografía. ¿Se dan cuenta? Hemos doblado la luz al aumentar el doble la luz y se han rodado todo ese histograma una franja, ¿bien?, hacia la derecha. Ahora sí tengo luces, ahora sí tengo blancos, pocos, porque hay pocos reflejos, pocos píxeles que muestren ese reflejo del flash, pero tenemos blancos en la imagen. Esto es una fotografía bien expuesta. Muy bien. Esto es lo que tenemos que hablar de la intensidad. La intensidad, ¿cómo la corregimos? ¿Cómo exponemos en nuestra consulta? Verificando el histograma. Y de manera curiosa, cuando ustedes ajusten el flash a la potencia para un retrato, cuando se vayan a acercar a hacer una foto de 3/4 y vayan a cerrar el diafragma, el flash prácticamente no lo vamos a tener que modificar de potencia. Y cuando nos acerquemos un poquitito más, bien, a la boca y hagamos intraorales, cerraremos más el diafragma, entrará menos luz y tampoco tendremos que modificar el flash en gran exceso. Por eso les propongo esta configuración y esta utilización de la cámara y el flash de esta manera, que nos permite simplemente cambiar un parámetro, como mucho hacer pequeños ajustes leves en la intensidad del flash para sacar buenas fotografías, para sacar fotografías expuestas, bien expuestas.